Buenos días, ahora ya desde tierras suecas acabamos de desembarcar. Ahora mismo estamos aquí en el puerto y el hotel, como veis, está justo en el centro. Esto es el centro de Estocolmo. Y después tenemos que ir a dos museos, un museo etnográfico y un museo muy interesante de un barco. Así que bueno, ahora sí que sí, nos vamos al centro de Estocolmo. Bueno, ya estamos en el centro de la ciudad y un poquito de información general. Estamos en Suecia, un país de 10 millones y medio de habitantes al norte de Europa, como todos sabéis. Estamos en Estocolmo, que es su capital, que tiene casi 1 millón de habitantes, tiene 975.000. Y yo ya estuve en este país la vez que fui a Copenhague, porque fui a Malmö, una ciudad que está muy cerca de Copenhague y se puede pasar a tren. Las tres ciudades más grandes del país es primero Estocolmo con 975.000 habitantes, después Gotemburgo, que está entre Estocolmo y Malmö, ya que Malmö está en el sur del país y tiene 500.000 habitantes, y la tercera que es Malmö con 300.000. Así que bueno, ahora estamos de camino al Museo del Vasa y un poquito más adelante os explico qué es esto del Vasa. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's... Bueno, estamos ya llegando al Museo del Vasa y comentaros un poco superficialmente qué es esto del Vasa. El Vasa es un barco del siglo XVII que pues mandó construir el rey de Suecia en aquella época. Era un barco enorme, imponente. Ellos pensaban que iban a conquistar el mundo con ese barco. Incluso hubo una gran inauguración, todo el mundo estaba expectante porque era un barco que jamás había construido uno igual, con muchísimos cañones, con muchísimo armamento. Nada más salir del puerto de Suecia, unos metros más allá, se hundió. El barco naufragó y se acabó todo. Al final le pasó como un poco como al Titanic, ¿no? Todo el mundo decía, buah, este barco no se va a hundir, no sé qué. Va a pasar por este bloque de hielo. Llegó al bloque de hielo y se hundió. Pues algo parecido pasó. ¿Y qué pasó? Pues que hace no mucho, hace unos años, se sacó este barco y claro, al no chocar con nada, se hundió por su propio peso. Está el barco intacto, entonces lo metieron como una nave gigante y vamos a ver un barco auténtico del siglo XVII que está prácticamente perfectamente conservado. Así que bueno, vamos a ello. Bueno, ya estamos dentro y la verdad es que es gigantesco y sobre todo imaginaros más para aquella época. Está compuesto un 98% por piezas originales y lo sacaron tal cual como veis del mar en 1961, 333 años después de que este naufragase. Y que tenemos una representación, una maqueta de cómo sería el barco si estuviera tal cual. Como veis, está muy bien conservado, pero aquí están los colores originales, ya que al estar en el mar durante tanto tiempo fue perdiendo los colores que tenía el barco originariamente. Y como veis, está metido en una nave la que entra muy poca luz. Esto se debe a que para que este se conserve, pues tiene que tener una temperatura adecuada, que la humedad no sea excesiva. Entonces pues tuvieron que construir esta gran nave. Y en una sala del museo donde había una pantalla nos pusieron, como estaréis viendo, cómo fue el naufragio del Vasa, es el nombre del barco, y también cómo fue coger el barco, cómo fueron sacando pieza por pieza para que ahora esté aquí en este museo expuesto y que todo el mundo pueda disfrutar de esta maravilla del siglo XVII. Fijaros que aquí tenemos una maqueta que muestra cómo sacaron el barco que se encontraba en el fondo del mar a la superficie. Y otra maqueta aquí que representa el momento del naufragio. Como veis, el barco no pudo soportar su propio peso y se empezó a inclinar hasta que acabó pues sumergiéndose. No estaba bien equilibrado el peso de cada lado y esto acabó con el naufragio de el Vasa. por
último, aquí hay una recreación a tamaño real de cómo sería la cubierta del barco donde se encontraban todos los cañones. Como veis, estos eran los cañones y tenían cada uno una especie de ventana por donde asomaba el cañón y podía lanzar el proyectil. Bueno, y ahora estamos yendo hasta Skansen, ya lo tenemos ahí delante, que es un museo etnográfico, el más antiguo de todo el mundo, en el que hay pues edificios, la arquitectura que hay por todo el país. Al ser un país tan grande, la arquitectura cambia, depende de la zona de Suecia en la que estés. Y trajeron con camiones y transporte casas de distintas zonas de Suecia y las pusieron en este museo etnográfico para que todo el mundo pueda disfrutar de la arquitectura sueca. También tiene una zona que es como un zoo, en la que pues tienen los animales locales, tienen animales que son símbolos aquí en Suecia, como son los alces, renos y este tipo de animales. Así que bueno, vamos a ver Skansen, el parque, el museo etnográfico. Bueno, y este que es el mapa del parque, como veis es enorme, hay muchísimos edificios y lo primero que vamos a hacer es ir a la zona donde están los animales, esta especie de zoo, y después vamos a intentar ir bajando. No tenemos mucho tiempo porque a las 5 tenemos un Civitatis en un tour en el centro de la ciudad, así que bueno, tenemos 2 horas máximo que vamos a intentarlas aprovechar al máximo. Y como hay construcciones de todas las partes de Suecia, fijaros que aquí están los tipos de construcciones que usan los lapones, los habitantes de Laponia. Y este es el primer hábitat en el que hay animales. Aquí concretamente están los renos, a ver si podemos ver alguno, aunque sea bastante cerca. Y fijaros qué animal hay aquí en este hábitat, son alces, fijaros lo grandes que son, y seguro que si os digo alces, pues os viene a la cabeza estos países nórdicos de Europa, como puede ser Suecia. Nunca vi un alce en un zoo o en persona, y la verdad es que impresionan bastante. Y también hay construcciones como esa que pues son características de zonas de Noruega, y esto se debe a que hasta 1905 Suecia y Noruega eran el mismo país, estaban unidos. La verdad es que este parque está muy bien, ya que no solo recrea zonas geográficas del país, sino que también pues recrea la vida de la gente en épocas anteriores. Por ejemplo, acabamos de ver cómo era la vida en una casa y en una escuela. Incluso hay actores que simulan como si fueran habitantes de esas épocas y te cuentan una historia que lógicamente no entiendo porque hablan en sueco, pero te cuentan cómo vivían en aquella época. Bueno, y ahora vamos a coger un bus que nos va a llevar al centro porque, como os comentaba antes, tenemos a las 5 la visita guiada que nos va a explicar un poco los puntos y los edificios más destacados del centro de Estocolmo. Este edificio que veis a mi espalda es el Parlamento y seguro que suena Greta Thunberg, que se concentra aquí delante todos los viernes junto a un colectivo de estudiantes para protestar por el cambio climático. Aquel edificio que veis allí, que no se puede apreciar ahora muy bien porque está justo el sol por detrás, es la torre del ayuntamiento, y ese es el lugar donde tienen ubicación la cena y la entrega de los premios Nobel, que sí, también son de aquí, de Estocolmo, al igual que Greta Thunberg.
Y el chico que nos está haciendo el tour acaba de decirnos que aquí cualquier persona que justifique que va a vivir aquí en Suecia por más de un año adquiere un número como una especie de DNI, y los 10 millones de habitantes que tiene Suecia están registrados en internet y los puedes buscar, puedes saber dónde viven, puedes saber su nombre, su apellido, si tiene mascotas o no, puedes saber cualquier información, e incluso si pagas puedes también tener información fiscal, algo bastante curioso que por ejemplo en un país como España no existe. Suecia es un país bastante grande y está formado por islas. Hay en Suecia 221.000 islas. Es una pasada. Hay algunas más grandes y otras más pequeñas. Y seguro que tienes algún mueble IKEA en tu casa, pues IKEA también es de aquí. IKEA también es sueca. Y no solo IKEA, como os comentaba antes, es sueco, sino que Spotify, la aplicación de música, también es originaria de aquí. Y ya hemos llegado, esta es la Catedral Luterana de San Nicolás. Y desde aquí voy a despedir el vídeo, espero que te haya gustado, deja like, suscríbete al canal y mañana ya sabes, estate atento porque viene el último día, el último vlog de este viaje. Mañana nos volvemos a Madrid y posteriormente a Galicia, así que bueno, gracias por verme y espero que te haya gustado.